Gracias, compañero. Describe las principales bases gravables del ICA. Entonces tenemos que la base del ICA, impuestos de industria y comercio en Colombia, están relacionadas con el ingreso obtenido en el desarrollo de actividades económicas. Esta base gravable determina el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. Vamos a describir las más importantes. Tenemos ingreso bruto, que esta base gravable es la más común. Corresponde al total de ingresos obtenidos por el contribuyente en el ejercicio de sus actividades económicas, sin descontar devoluciones, descuentos, costos o gastos. Tenemos también los ingresos netos. En algunos casos específicos se permite descontar ciertos conceptos como devolución, descuentos o rebajas, siempre que estén debidamente soportados. Tenemos el porcentaje específico sobre ingresos. Para algunas actividades como las financieras o de seguros, las bases gravables pueden calcularse sobre un porcentaje específico de los ingresos obtenidos. Tenemos avalúo catastral o valor comercial excepcional. En ciertos casos específicos como el arrendamiento de inmuebles, algunos municipios pueden establecer como base gravable el avalúo contrato o el valor comercial de bienes. Tenemos también el valor del contrato. En actividades como construcción de obra pública o prestación de servicios específicos, la base gravable puede ser el valor total del contrato firmado. Tenemos qué régimen existen y cuáles son sus características, requisitos y clasificaciones. Entonces tenemos que el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio en Colombia, existen dos regímenes principales, cada uno con características y requerimientos específicos para su clasificación. Tenemos el régimen común, quien pertenece a las personas naturales o jurídicas que superan ciertos topes de ingresos brutos anuales establecidos por el municipio o distrito. Características. Están obligados a presentar declaración periódica, mensual, bimestral, trimestral o anual según lo determinado en la entidad territorial. Debe llevar contabilidad formal y cumplir con todas las obligaciones tributarias del municipio. Pueden ser agentes retenedores del ICA en algunos casos. También tenemos el régimen simplificado, quien pertenece a personas naturales con actividades económicas pequeñas, escala que no supera los topes de ingresos anuales establecidos. Estos montos varían según su municipio. Entonces, las características que tenemos: no es obligado a presentar declaración periódica, en su lugar pueden pagar el ICA mediante tarifas fijas anuales. No requiere llevar una contabilidad formal, pero debe conservar soportes de sus operaciones. No actúa como agente de retención de impuestos. Requisitos de clasificación. Entonces, como requisitos de clasificación, tenemos que el nivel de ingresos brutos anuales es el criterio principal para determinar el régimen de cada municipio. Define el monto máximo para pertenecer al régimen simplificado. Naturaleza de la actividad. En algunos municipios la actividad económica también influye en la clasificación. Lugares de operación son las actividades realizadas dentro de la jurisdicción municipal o distrital de sujeta al ICA. ¿Qué es no sujeción y exención? Diferencias entre los dos conceptos. Los conceptos de no sujeción y exención se refieren a situaciones en las que una persona o actividad no está obligada a pagar el impuesto, pero hay diferencias claras entre ambas. Tenemos no sujeción,
que se refiere a aquellas actividades, personas o situaciones que no cumplen con las condiciones necesarias para que se genere el hecho gravado por el impuesto, es decir, no está dentro del ámbito de aplicación del ICA. Por ejemplo, tenemos que la actividad que no son industriales, comerciales o de servicios como la actividad agrícola o de ganadería. En algunos municipios también pueden aplicar o entidades gubernamentales en ciertas operaciones. Características principales: no están obligadas a pagar el ICA porque no se configura el derecho generado del trimestre. Tenemos también excepción. Definición: en un beneficio fiscal otorgado por la ley o por acuerdos municipales que existen temporal o permanentemente del pago de impuestos, ciertas actividades o contribuyentes a pesar de cumplir con el hecho generado del tributo. Ejemplo: empresas nuevas que se instalaron en zonas de desarrollo económico e industrial y reciben una excepción del ICA por los primeros años de operación. También pueden aplicar exenciones a actividades culturales, educativas o de interior social. Características principales: el hecho generado sí se cumple, pero se otorga una dispensa del pago como incentivo o beneficio. Perdón. ¿Qué es presupuesto y cómo funciona este sistema de determinación? La presunción es un método de determinación de base gravable de impuestos cuando no es posible establecer con exactitud los ingresos reales del contribuyente. Se usa como una herramienta para estimar el valor del tributo en situaciones donde hay falta de información precisa o incumplimiento en la presentación de las declaraciones. ¿Cómo funciona este sistema de determinación? Tenemos el presupuesto de ingresos. Cuando el contribuyente no presenta su declaración o lo hace de forma incompleta, la administración tributaria puede presumir sus ingresos con base en la información disponible como datos históricos de la actividad, el tamaño y la ubicación del establecimiento comercial, el volumen de la operación o inventarios, la información obtenida de terceros como proveedores o clientes. Presunción por indicadores económicos. En algunos municipios se puede establecer tarifas fijas o establecciones basadas en indicadores económicos como el valor de las actividades, el capital invertido o el número de empleados. Presupuesto por sector económico. Dependiendo de la actividad económica se puede aplicar una presunción basada en manejo de rentabilidad habituales del sector ajustados a la contabilidad del mercado local. El sistema de presunción garantiza que el municipio o distrito no se vea afectado por la falta de cumplimiento tributario, asegura la recaudación del ICA, incluso cuando no se cuenta con información precisa de los ingresos reales del contribuyente. ¿Cuál es el periodo general para el ICA? ¿Existen excepciones? El periodicidad general para el ICA, Impuesto de Industria y Comercio, en Colombia es anual. Esto significa que por lo general los contribuyentes deben presentar y pagar la declaración del ICA con una vez al año, con base en los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable. Excepciones a la periodicidad anual.
Algunos municipios o distritos pueden establecer periodicidad diferente según las normas locales y el régimen al que pertenece con el contribuyente. Puede ser mensual, bimestral o trimestral. En la ciudad como Bogotá, los grandes contribuyentes o quienes superan ciertos niveles de ingresos pueden estar obligados a presentar el ICA en periodos más cortos. Este periodo también puede aplicarse a empresas como alto volumen de operación. Semestral. Algún municipio establece una periodicidad semestral específicamente para contribuyentes de medio tamaño. Pago único anual, régimen simplificado. Las personas naturales con ingresos bajos pertenecen al régimen simplificado, suelen pagar el ICA una vez al año mediante una tarifa fija sin necesidad de presentación declaración periódica. Consulta específica del Distrito Capital y otras jurisdicciones. ¿Qué normas hacen parte del fundamento legal del ICA en Bogotá, Distrito Capital, y cuáles para el resto del municipio? ¿Existen algunos regímenes específicos o diferencia entre dichas resoluciones? El impuesto de industria y comercio ICA en Bogotá y en el resto del municipio de Colombia tienen un marco normativo general, pero existen diferencias en su regulación debido a la autonomía tributaria de los entes territoriales. Normativas específicas para Bogotá. Acuerdo 65 del 2002, Estatuto Tributario de Bogotá, que define reglas particulares sobre el ICA en la ciudad. Acuerdo 756 del 2019 modifica aspectos de tarifa y cálculo del ICA en Bogotá. Normativas generales aplicadas en toda Colombia. La Ley 14 de 1983, reglamento del ICA, y otorgó a los municipios y distritos la facultad de recaudos. Ley 49 de 1990 introduce modificaciones al ICA y refuerza las autonomías del municipio. Ley 63.3 del 2000 establece aspectos relacionados con la base gravable del ICA. Ley 1607 del 2019 introduce cambios en el régimen simplificado del ICA. Ley 1819 del 2016, reforma tributaria, regula el sistema de retención del ICA y otros aspectos relevantes. Diferencias entre Bogotá y el resto de los municipios. Autonomía en tarifas. Cada municipio puede determinar su propia tarifa dentro de los límites establecidos en la Ley 14 de 1983. En Bogotá las tarifas son fijas por el Consejo Distrital. Sistema de retención. En Bogotá, la retención en la fuente del ICA tiene reglas particulares establecidas en su estatuto tributario. Régimen simplificado y consolidado. Bogotá aplica un régimen de pagos bimestrales o anuales dependiendo de los ingresos del contribuyente, mientras que en otro municipio pueden variar los periodos de declaración. Le doy paso a mi compañera. Gracias, compañera. Ahora continuamos con el cuadro comparativo entre los aspectos revisados en general sobre el fundamento del ICA en Bogotá y las siguientes ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Aunque cada ciudad tiene su propio estatuto tributario, las bases están en la Ley 14 de 1983 y la Ley 1819 del 2016. Esas tarifas varían según la actividad económica con valores similares entre ciudades.
periodicidad de la declaración, todas nos permiten declarar de manera bimestral o anual según sus ingresos, y la retención en el ICA se aplica en todas las ciudades bajo condiciones similares. Régimen simplificados aplican con pequeños contribuyentes con ingresos hasta 3.500 UETB. Aquí podemos ver, de acuerdo a cada ciudad, tenemos la reglación normativa que regula de acuerdo a la ciudad. ¿Cuáles son los mecanismos de recaudo anticipado del impuesto? ¿Cómo funcionan en Bogotá? Y escogemos un municipio. Entonces decimos que los principales mecanismos de recaudo anticipado son la retención en la fuente del ICA, aplica cuando el contribuyente recibe pagos de agentes retenedores destinados, por ejemplo, a entidades públicas o grandes empresas. Tenemos también el agente retenedor, que es un porcentaje del ICA en el momento de pago y lo transfiere a la administración tributaria. Autorretención del ICA, decimos que se aplica a empresas de gran tamaño que deben calcular y pagar impuestos sobre sus propios ingresos. Y en el lugar de ser retenidos por terceros, ellos mismos practican la retención y realizan pagos anticipados. Anticipos del ICA, algunos municipios exigen ciertos contribuyentes el pago adelantado de una parte de impuestos como valor declarado el año anterior y se descuenta en liquidación final tributaria. ¿Cuáles son describe los principales aspectos obligados sustanciales de formas de retención? Entonces aquí vamos a ver que encontramos un ejemplo que son los mecanismos de recaudo anticipado en Bogotá y Medellín. En Bogotá, entonces decimos que aplica a las empresas realizadas pagos proveedores y sujetos al ICA. La autocorrección la aplica a grandes contribuyentes que generen servicios significativos. Anticipos del ICA son los que se calculan con base del impuesto del año anterior. Y como ejemplo tenemos a Medellín, los contribuyentes designados como agentes retenedores descuentan el impuesto al momento del pago de proveedores, aplica a empresas con ingresos elevados y se descuentan según el impuesto total a pagar en la declaración definitiva. ¿Cuáles son esos principales aspectos? ¿Qué obligaciones sustanciales de forma de retención en la fuente ICA? Entonces decimos que el procedimiento del tributario del impuesto de industria y comercio en otras ciudades se rige por su respectivo estatuto tributario municipal distrital con base a normas generales establecidas en el Estatuto Tributario Nacional y otras disposiciones generales. El procedimiento del tributario del ICA de todas las ciudades se fundamenta en la Ley 14 de 1983, Marco General del ICA en Colombia, y la Ley 1819 del 2016, reforma tributaria que modificó el ICA y los procedimientos de fiscalización. El Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2001, regula la impugnación de actos administrativos tributarios. Cada municipio tiene una autonomía por establecer procedimientos específicos, respetando el marco nacional. Procedimientos claves del ICA, entonces vamos a encontrar que determinación del impuesto. En todas las ciudades del ICA se determina mediante autodeclaración del contribuyente. La administración tributaria pueden revisar la información al realizar sus ajustes. También vamos a ver una fiscalización y sanciones. Por entes municipales pueden realizar autoridades, inspecciones y requerimientos para verificar el cumplimiento. Las sanciones incluyen multas, intereses moratorios y cierres de establecimientos. Los plazos de modalidad de pago, existen modalidades de pago bimestral o anual según el volumen de ingresos del contribuyente. El recurso de reconsideración y vía contenciosa en caso de desacuerdo con una liquidación oficial, el contribuyente puede interponer un recurso de reconsideración ante la autoridad tributaria municipal y por ese control se puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Como conclusiones tenemos que los impuestos territoriales son una fuente clave de ingresos para el municipio y departamento, ya que les permite financiar obras y servicios esenciales. Su administración y regulación varían según la entidad territorial, pero siempre dentro del marco legal establecido por el Estatuto Estado colombiano. Los impuestos de industria y comercio ICA es el tributo territorial en Colombia que grava el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios dentro de un municipio o distrito. Su cálculo pago depende de ingresos del contribuyente y las tarifas establecidas por cada municipio. Las tarifas del ICA se clasifican en la actividad económica que desarrolla el contribuyente y están establecidas en cada municipio o distrito. Las principales bases gradables de ICA determinan el valor sobre el cual aplica la tarifa del impuesto. El sistema de determinación de percusión es un método utilizado por la administración tributaria
para establecer la base gradable de un impuesto cuando el contribuyente me presente información suficiente o cuando existen indicios de que los datos reportados no reflejan la realidad económica. Los mecanismos de recaudo anticipado buscan eficiencia en el pago de impuestos, herramientas como la retención en la fuente ICA y la autorretención, facilitando el recaudo y el control de los impuestos, asegurando que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera oportuna. La determinación de percusión permite que la administración tributaria estimar la base gradable de un impuesto cuando el contribuyente no presenta información suficiente utilizando datos, objetos y parámetros legales. El procedimiento tributario varía entre municipios, debe garantizar seguridad jurídica, el marco legal le debe asegurar transparencia, debido proceso y correcta aplicación de los tributos, permitiendo a los contribuyentes conocer sus derechos y obligaciones. Las obligaciones sustanciales se refieren al principal de pagar el impuesto, mientras que la obligación formal se relaciona con el cumplimiento de esa administración de documentación. Por último, el procedimiento tributario del impuesto de industria y comercio ICA en cada ciudad se rige por su respectivo estatuto tributario municipal o distrital, con base en las normas generales establecidas en el Estatuto Tributario Nacional y otras disposiciones legales. Acá contamos con unas referencias bibliográficas. Muchas gracias, compañeros y profesor.